podemos decir que las dos fuentes principales de empleo en Colombia y de manera general en el mundo está constituido por un lado por el sector privado o el sector empresarial y por el otro por el sector público representado principalmente por el Estado. Esto es importante porque el mecanismo utilizado para formalizar la relación de trabajo es legalmente distinto dependiendo de si se trata de una vinculación con el sector público o con el sector privado. Si hablamos de una vinculación con el sector privado, debemos tener en cuenta que por regla general, esta se hace de manera directa entre el trabajador o la trabajadora y la empresa, utilizando para ello el mecanismo jurídico conocido como el contrato de trabajo. Este instrumento se encuentra regulado en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo y lo define como aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Estudiaremos el contrato de trabajo a profundidad en un blog posterior. No obstante, en el sector privado existe la excepción de la vinculación laboral de manera tercerizada, es decir, cuando no son los trabajadores contratados directamente por la empresa, sino que son suministrados por un tercero para que dichos trabajadores lleven a cabo labores que benefician a esa empresa. En Colombia, la tercerización laboral solo es admitida cuando se da por intermedio de las empresas de servicios temporales y únicamente en los casos expresamente contemplados en el Decreto 1072 de 2015. Esto es cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o transitorias del artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando se requiera reemplazar personal en situaciones de vacaciones, licencias, incapacidades o maternidad, o para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías por un término de 6 meses, prorrogables por otros 6 meses más. Otra figura importante en el mercado laboral privado corresponde a las llamadas cooperativas de trabajo asociado, cuyo objeto, tal como lo ha dispuesto el Decreto 1072 de 2015, es el desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales por parte de los trabajadores asociados con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. Esta forma de trabajo está sustentada en el cooperativismo, donde los miembros ejercen una actividad en beneficio de toda la colectividad y no por satisfacer intereses propios. En lo que concierne a la vinculación laboral con el sector público, es necesario hablar sobre los mecanismos legales establecidos para la provisión de empleos públicos. El ordenamiento jurídico colombiano establece varios mecanismos para vincular una persona a la función pública, y estos varían dependiendo del servidor público del cual estemos hablando. Vale la pena notar que el artículo 123 de la Constitución Política establece que los servidores públicos se clasifican en empleados públicos, en miembros de corporaciones públicas y en trabajadores oficiales. Ahora bien, si hablamos de los empleados públicos, la vinculación será a través de un acto administrativo de nombramiento más el acto de posesión en el cargo, que es lo que se conoce como una vinculación legal y reglamentaria. El nombramiento de un empleado público en un cargo estatal por medio de un acto administrativo se da porque esta persona, al haber superado el concurso de méritos, ha demostrado tener los conocimientos y las capacidades necesarias para el desempeño adecuado de dicho cargo. No obstante, también la provisión de ese empleo puede darse por la confianza que tiene el nominador en esa persona, siempre y cuando estemos hablando de un cargo que se trate de libre nombramiento y remoción. Tenemos por otro lado a los miembros de las corporaciones públicas, es decir, aquellas instituciones estatales caracterizadas por tener una estructura colegiada, como es el caso del Congreso, de las asambleas departamentales, los consejos municipales y las juntas administradoras locales, en cuyos casos la vinculación de estos servidores será siempre a través del voto popular. Finalmente, tenemos el caso de los trabajadores oficiales, cuyo mecanismo de vinculación será el contrato de trabajo. Para esto tenemos que aclarar que esta es una excepción
y como tal será la ley quien defina de manera muy específica cuáles serán los cargos que puedan suplirse a través de este mecanismo. Para ello podemos consultar las siguientes normas. La ley contempla también algunos medios de provisión temporal del empleo, como es el caso del nombramiento en provisionalidad o el encargo. Estos están estatuidos principalmente para darle continuidad a la prestación del servicio público cuando se da la vacancia de un cargo, y esto mientras se adelanta el mecanismo principal para proveer dicho cargo. En los siguientes videos analizaremos cada uno de los mecanismos de provisión tanto del sector público como del sector privado, iniciando por el principal o el más conocido, que es el contrato de trabajo. Y recuerden que en Justicia Laboral realizamos asesorías jurídicas en temas de derecho del trabajo y de la seguridad social. Para ello pueden escribirnos al siguiente correo y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes a fin de que podamos llevar a cabo una entrevista personalizada a través de las plataformas virtuales y de esta manera poder brindarles la solución jurídica más adecuada para el caso que ustedes nos expongan.